Hola a todos, muy buen día. Gracias por estar en este momento compartiendo para escuchar esta conferencia dentro de las actividades del mes del gato organizadas por MSD y enfocadas hacia temas de pediatría, algo bastante innovador respecto, ¿cierto?, a otros eventos del mes del gato. Y la temática, como ustedes ya saben, es un nuevo enfoque en el manejo de la terapia y diagnóstico en la patología respiratoria alta. ¿Y por qué denominamos a esta conferencia un nuevo enfoque? Porque en los últimos congresos internacionales de medicina felina se han propuesto nuevas formas más estandarizadas de diagnóstico, terapia y prevención. Antes hacíamos muchas cosas sin la suficiente evidencia y la información recopilada del 2019 a la fecha nos invita a trabajar de una manera diferente con estos casos cuando sea posible. Sabemos que en nuestros países de Centro y Sudamérica, de pronto muchos gatitos jóvenes con patología respiratoria alta viven hacinados en albergues o en hogares donde no siempre las condiciones de enriquecimiento ambiental, salud preventiva, nutrición están adecuadamente abordadas y por lo tanto no siempre están los medios económicos para confirmar diagnósticos de las mejores maneras ni para ocupar los fármacos de primera elección. Pero eso no quiere decir que uno eduque a ese tutor y le explique cuáles serían las condiciones ideales para manejar estos procesos. Como siempre, presentamos una tabla de trabajo. Vamos a justificar por qué el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades respiratorias de los gatos pequeños, tal como pueden ver en la foto de la derecha, ese pobre chiquito, ¿cierto? Con mucha signología respiratoria alta y ocular. Y luego vamos a hablar con mayor detalle del virus herpes felino tipo 1, del calicivirus felino y su variedad sistémica virulenta, y finalmente unas palabras de la bacteria Chlamydophila felis. Comencemos con unos antecedentes generales de justificación. ¿Por qué vamos a hablar de esto el día de hoy? Bueno, el virus herpes y el calicivirus siguen estando, nos acompañan semana tras semana en todos los centros veterinarios a nivel internacional. Son totalmente exitosos como agentes infecciosos y no hay ningún país que se libre de ellos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se explica? Es lo que vamos a ver a continuación. Esto se explica porque hay una persistencia en el medio ambiente y una infección de los gatos susceptibles, que son los pequeños, desde gatos con infección aguda o signología presente en el momento. Por lo tanto, estos agentes infecciosos, virales, ubicuos a nivel internacional, están siempre disponibles. Por otro lado, estos agentes infecciosos tienen un grado de persistencia en el ambiente. No es tanto como el virus, por ejemplo, de la panleucopenia, el parvovirus felino, pero es suficiente para que en lugares con alta concentración de gatitos, malas condiciones de ventilación, se mantengan estos virus infectando, ¿cierto?, a los susceptibles. El virus herpes felino en general está 1 a 2 días en el ambiente. Para la mayoría de la literatura nos habla que en forma infectante 12 a 18 horas y el calicivirus en general 8 a 10 días. Vamos a hablar luego con detalle de cada virosis. Y el tercer punto es que hay portadores. Hay portadores sanos que eliminan por mucho tiempo la gente, por ejemplo, en el calicivirus, gatos que ya no tienen signología y siguen eliminando calicivirus, o bien hay gatos con signología intermitente y cuando hacen esa signología recurrente o ya cronificada permanente, transmiten el virus. Y eso es lo que pasa con el virus herpes. Los gatos quedan portadores de herpes y cuando se reactivan los virus en un proceso llamado recrudescencia para el virus herpes felino tipo 1, ese gato, aunque sea adulto, va a eliminar partículas virales al ambiente. Ya cuando está establecido, como es en todos los países, este tipo de procesos, los gatos más afectados con signología son los menores de edad
Por esto estamos hablando en un curso de pediatría de estas infecciones respiratorias y los gatos nuevos de ingreso. Por ejemplo, ustedes tienen un albergue, una gatera, un criadero y llega un gato nuevo. Es probable que ese gato nuevo, por ejemplo, luego de un periodo de incubación, tenga signología. Vamos a comenzar con el virus más famoso de esta triada de agentes infecciosos, que es el virus herpes felino tipo 1, conocido anteriormente como el virus de la rinotraqueitis infecciosa felina. Ya no se utiliza tanto el término de rinotraqueitis, pues este virus solo excepcionalmente, prácticamente nunca, genera traqueitis. Entonces, el nombre de fantasía del virus, acuñado hace tantas décadas a nivel mundial, no es un nombre tan adecuado para el tipo de patología que genera. Entonces, la mayoría de los libros actualmente hablan del virus herpes felino. ¿Bien? Algunas claves para recordar acerca de la infección por el virus herpes felino tipo 1. Solo afecta a felinos silvestres y domésticos. No va a contagiar a las personas, no va a contagiar al perro. Y es un virus ADN envuelto. El hecho de que la nucleocápside esté envuelta por membrana celular felina hace que sea un virus susceptible a ser controlado, ya sea con desinfectantes corrientes, incluso con agua y jabón. Esto es algo interesante. Los virus envueltos tienen mayor capacidad de control ambiental con higiene, ventilación, por ejemplo, desecación por sol, etcétera. Este virus replica a menor temperatura corporal. Por esta razón, en este caso, y a diferencia de lo que pasa en otras especies como el perro, por ejemplo, pero en este caso del virus herpes, sí tiene sentido lo que muchas personas dicen, abriga al gatito, que no pase frío, porque justamente aumenta la replicación de este virus. La mayoría de los gatos con más signos son gatitos entre el mes y el mes y medio, pero luego con la inmunosenescencia, en que hay un cambio en las capacidades de inmunidad celular y humoral de los gatos, podemos ver gatos de más de 10 años que empiezan nuevamente con una signología más intensa que la que tuvieron en sus años previos de adulto. Este virus ingresa por vía ya sea nasal, oral o conjuntival. De hecho, en la mayoría de los gatitos ingresa por vía naso-oral desde el canal del parto. Este virus está presente en la vagina y en un parto natural el gatito nace infectado. Si el gatito nace por cesárea, la madre gatuna va a lamer, va a empezar a hacer el grooming y el apego con su camada y en base a esos langueteos y contacto directo, los contagia. ¿Por qué la gata madre tiene tanto virus herpes en su vía respiratoria superior para transmitirlo por langueteos o en la vagina para transmitirlo en el parto? Porque el parto genera un grado de estrés y el estrés reactiva la replicación viral. Por lo tanto, este virus es como si fuera tan inteligente como si se asegurara las condiciones de infectar a los gatitos en las primeras horas de sus vidas. Solo ocasionalmente alcanza la tráquea porque la tráquea está a temperatura del medio interno y este virus no replica a la temperatura corporal de un gato, replica a menos temperatura. Por eso principalmente se afectan las zonas frías adyacentes al medio ambiente, como es la nariz, como es la superficie del ojo, conjuntiva córnea. Normalmente esas zonas tienen menor temperatura que los órganos internos. Ya 24 horas después de una infección, ya está posible el aislamiento del virus desde el paciente infectado y normalmente en la primoinfección es recolectable por 1 a 3 semanas y luego se esconde. Este virus está en las mucosas, la replicación es citolítica, nunca nos olvidemos de esto, destruye las células, pero no pasa a circulación, a menos que
el gatito recién nacido esté en deplorables condiciones ambientales y sanitarias y sea un gato con hipotermia marcada. En ese gato el virus va a ser viremia y vamos a tener signos más allá de los clásicos. La transmisión entonces principalmente es horizontal, no es por el útero, es madre a hija en el canal del parto o por el langueteo postnatal, pero también hay una transmisión directa desde estornudos, desde secreciones nasooculares que pueden en un gato que estornuda viajar hasta 1,30 m. Raramente los fomites, los objetos, quedan contaminados para generar una infección, pero en las primeras 12, 18 horas sí podría ser, ¿ya? La transmisión entonces intrauterina por placenta no se da. ¿Y qué pasa después de 1 a 3 semanas con ese gatito? Ya no recolectamos el virus con facilidad en un estudio, ¿cierto? De diagnóstico, porque el virus desaparece. ¿Y dónde se fue? Se fue al sistema nervioso, al ganglio del nervio trigémino, que se ubica en el tronco encefálico. Si se acuerdan de los esquemas de anatomía, el ganglio trigémino es enorme, ¿cierto? Ahí en el tallo, y ahí se queda. El 80% de los gatos infectados a nivel mundial va a quedar como portador en el trigémino para siempre. La mitad de esos gatos, después de un estrés o inmunosupresión, va a reactivar el virus y lo va a eliminar al ambiente cada vez. Ahora, hay otros gatos donde la latencia se hace extraneural, como es en córnea y conjuntiva, de por vida. La prevalencia a nivel mundial es mayor al 90%. Y acá es importante recordar, tal vez les ha pasado, lo han escuchado, hay algunas personas que dicen que Chile no tiene virus herpes. Entonces, que están en desacuerdo, por ejemplo, que se ponga la vacuna triple porque Chile no tiene herpes. Eso no es así. Yo creo que todos ustedes recuerdan haber visto alguna vez gatitos nuevos con este tipo de simbología o gatos adultos con rinosinusitis crónica. En este caso, el virus herpes es una sola cepa. Hay variaciones patogénicas leves, muy distinto al calicivirus, que es un virus que muta, se parece mucho al calicivirus al coronavirus, que ahora nos afecta, ¿cierto?, a la población humana. Es un virus que muta y algunas mutaciones son de altísima patogenicidad. En el virus herpes no. El virus herpes, cuando se multiplica, genera necrosis de las células infectadas, explotan para luego estas partículas virales contaminar células vecinas. Y así va existiendo una necrosis epitelial multifocal en conjuntiva, conducto nasolacrimal, cavidad nasal, porción posterior de la cavidad nasal donde están las etmoturminarias, y va existiendo quimiotaxis a neutrófilos. Este agente viral genera quimiotaxis a neutrófilos, no a linfocitos como en otras virosis. Por esta razón, si ustedes hacen un hisopado conjuntival o nasal y ven muchos neutrófilos, y acuérdense que los neutrófilos degenerados se transforman en pus y generan una coloración entre blanquecina, verde o amarilla, puede significar que tienen este tipo de infiltración neutrofílica con neutrófilos degenerados, pero no necesariamente hay bacterias. Si ustedes ven bacterias al microscopio dentro del citoplasma de esos neutrófilos, se habría una infección. Entonces tenemos que recordar que tal como ustedes en un pabellón quirúrgico se introducen una gasa estéril en el subcutáneo de un ser vivo y lo suturan todo bajo esterilidad, el paciente va a ser un flegmón y va a eliminar enormes cantidades de pus, pero estéril. ¿Se fijan? Hay que sacarse de la cabeza la idea que pus es sinónimo de bacterias. No siempre es así y el virus herpes felino es una buena situación de ejemplo. La necrosis va a generar cambios líticos irreversibles en los huesos turbinados de los cornetes etmoidales y en las conchas y cornetes nasales y del hueso maxilar. En la replicación, los virus herpes en todas las especies generan cuerpos de inclusión intranuclear y el herpes felino no es una excepción. Si existe infección bacteriana, es secundaria. Por eso muchos gatitos sí hacen
neutrofilia, desviación a la izquierda en el examen de sangre, neutrófilos tóxicos y sí tienen una infiltración ya con mal olor o a la citología y bacterias dentro de los neutrófilos o monocitos o macrófagos, claro que ahí vamos a necesitar el aporte de un antimicrobiano. Pero con esto también quiero recordar que no hay que abusar de los antimicrobianos. En el caso de estas signologías respiratorias altas, se dan en determinados casos, no en todos los casos. Para el virus herpes, la incubación va de 2 a 6 días en promedio, pero hay descripciones de hasta 17. Y el curso clínico de la primoinfección es 2 a 4 semanas. ¿Bien? Ahora bien, esto es interesante porque si recibimos un gatito con la signología, tenemos que preguntarnos qué pasó la semana anterior o la antepasada. Eso es importante. Y recordar que a diferencia de las infecciones respiratorias de la medicina humana, aquí el curso clínico va de 2 a 4 semanas y por lo tanto para gatitos jóvenes hay un estándar internacional de que si se requieren antimicrobianos, se dan por un mínimo de 3 a 4 semanas, 21 a 28 días. Acá no se entrega el antimicrobiano como en los niños por una semana o 10 días. Es un gran error, de hecho, se considera un fracaso de prescripción. ¿Bien? Lamentablemente, la necrosis de cornetes, conchas nasales y huesos ectoturbinados nos va a llevar a una rinosinusitis crónica muy similar a cuando veíamos en la universidad los cortes transversos de las narices de los porcinos, de la rinitis atrófica de los chanchitos, de los cerdos, y estaba todo destruido adentro. Esto pasa igual, quedan exactamente iguales. Y por lo tanto, la capacidad de entibiar y filtrar el aire, la capacidad de los cilios de trabajar del aparato respiratorio alto se pierde porque son reemplazados por células caliciformes, por tejido fibroso y ya no se cumple la función correcta del aparato respiratorio. La primoinfección deja una adecuada inmunidad 5 a 6 meses, pero es más importante la inmunidad local, IgA, y la celular que la inmunidad humoral. Si bien, que aquí viene un punto bien relevante, mantener la inmunidad humoral alta disminuye la posibilidad de que el virus salga del ganglio del trigémino, viaje vía axonal hacia las zonas faciales o rostrales, ¿cierto? Cercanas a las temperaturas frías y recrudezca la signología en forma intermitente. Respecto a la prevención, aunque luego vamos a volver a este punto, la vacunación genera una eficiencia en disminuir la signología en gravedad e intensidad en un 83% a los 12 meses de aplicada y un 52% a los 7,5 años. ¿Por qué es esto? Porque son vacunas a virus vivo modificado. Bien. Los anticuerpos maternos, como son circulantes, duran 2 a 10 semanas, pero no son protectivos al cuadro clínico. El cuadro clínico no pasa por sangre. Bien, a excepción, recuerden, de gatitos en muy mal estado, inmunodeprimidos, hipotérmicos. Con infección aguda, la eliminación es nasal, ocular, salival por varias semanas y luego queda un portador crónico asintomático. Y acá es importante, una semana después del estrés, que estrés puede ser un estrés térmico, de un cambio brusco de temperatura, del gatito que está calentito en invierno en su casa y de pronto se arranca y se escapa y se queda la noche afuera y pasa frío. Va a pasar una semana, va a empezar con los signos, ¿bien? O también puede ser un estrés de ansiedad, un estrés ambiental. El gato se peleó, el gato lo cambiaron de casa, llegaron maestros, fue a la veterinaria, lo que sea, y lo estresa. Una semana después de eso, parten sus signos. Cuando eso ocurre, ese gato, en su reactivación, que se llama recrudescencia, elimina el virus por 2 semanas. ¿Bien? La reactivación por estrés, que ocurre en el 40% de los infectados, incluye la administración de esteroides. La signología es ligera y variable de gato a gato. Algunos lagrimean más, otros estornudan, otros tienen un poquito de más moquito, blefaroespasmo, fotofobia, pueden ser distintos signos. Bien, 1% tiene reactivación subclínica, casi no es importante y se llama recrudescencia si es clínica.
el estrés de parto y lactancia también, y el movimiento de animales, como es el cambio de casa también, o vacaciones, ¿cierto? Salida a vacaciones, eh, aumentan un 18% la posibilidad de estas recrudescencias. Del libro de Kay Gaskell de enfermedades felinas, tenemos este lindo esquema, este lindo dibujo que nos recuerda que un gato negativo es un gato en riesgo. Siempre va a haber virus disponible. Cuando el gato se infecta por primera vez, va a ser una infección aguda con signología y luego de 2 a 3 semanas, si es que no han habido complicaciones, anda todo bien, el gato se mejora clínicamente, pero queda como portador. Y por un periodo variable vamos subiendo en este círculo. Si el gato se estresa, entre 4 y 11 días, con un promedio de una semana, el gato vuelve a una signología variable de gato a gato, no tan fuerte tal vez como la primera vez, pero va a eliminar el virus al medio ambiente, pero luego del círculo vicioso no sale. Ese gato para siempre es un gato infectado, pero asintomático, que va a diseminar el virus cada vez que el virus recrudezca, si no, no. La signología, que es autolimitante, es complicada porque cada vez que el virus se reactiva es citolítico y por lo tanto va generando una sumatoria de secuelas irreversibles. Se presenta anorexia, se presenta fiebre, tanto por liberación de pirógenos endógenos, por la citólisis, como también por la contaminación bacteriana secundaria, si es que la hay. Una conjuntivitis hiperémica, es decir, muy roja, pero con muy poco edema conjuntival, muy poca quemosis. Eso lo diferencia de clamidófila clínicamente. Hay gatitos que tienen afección oftálmica antes de abrir sus ojos. Los gatitos abren los ojos entre el día 7 y 9 en su mayoría, pero hay gatitos que tienen conjuntivitis neonatorum, también llamada panoftalmitis neonatal, y tienen los ojos hinchados o llenos de pus o destrozados, ¿cierto? Antes del momento de abrir los ojos. Secreción oculonasal, estornudos, tos. Sin bléfaron, ya vamos a hablar después de esta secuela que se produce por la citólisis a nivel del limbo esclerocorneal y por lo tanto ya no hay una diferencia de tejido que separe la córnea avascular de la conjuntiva y se genera una conjuntivalización de la córnea. Ese es el simbléfaron. Queratitis ulcerativa dendrítica, queratoconjuntivitis crónica, casos de uveitis, obviamente las necrosis de turbinas que ya hablamos. Acá tenemos una foto del libro de Kay Gaskell nuevamente. Es una camada de gatitos sagrados de Birmania de 2 meses. Y vamos a ver que el gatito de la izquierda, que está como mirando para el lado, no se ve tan mal. Pero el segundo gato de izquierda a derecha está pésimo. Tiene blefaritis, tiene conjuntivitis, tiene blefaroespasmo y fotofobia sin duda alguna. El tercer gato está moderadamente afectado, sus ojos son llorosos, están entreabiertos, no se ve de carita saludable. Y en un intermedio entre los dos últimos mencionados, entre el segundo y el tercero, está el cuarto. No está tan mal como el segundo, pero no está levemente afectado como el tercero. Tiene un poquito más de blefarospasmo y fotofobia. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de una camada no todos los gatitos se afectan clínicamente del mismo modo ni al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es normal. En los gatos que son adultos ya, crónicos y recrudece la patología, puede haber una mínima queratoconjuntivitis, pero con gran desconfort. El gato mucho lagrimea, mucho cierra los ojos, se pasa la mano por la cara. Conjuntivitis que puede incluso asociarse a úlceras corneales que si se profundizan generan desemetocele, rinosinusitis, queratitis infiltrativa, es más común que la ulcerativa en gatos adultos. Los persas color points, llamados en Estados Unidos Himalaya, y los persas de otro tipo, así como el exótico de pelo corto y el Selkirk Rex, hacen mucho secuestro corneal, que también puede hacer cualquier otra raza, cualquier otro gato. La queratitis infiltrativa estromal, que del total de queratitis estromales felinas, el 76,3 está descrita como asociada a herpes, uveitis idiopática. Acá tenemos un gato color chocolate adulto que está justamente con la signología cuando le viene la situación.
los signos de rinosinusitis crónica. Y tira mocos para todos lados, ¿cierto? Pero luego se siente mejor. Respecto a las conjuntivitis. La conjuntivitis se considera la patología oftálmica felina más común y la causa principal de conjuntivitis a nivel mundial es el herpes. Luego viene clamidófila y luego hay un montón de otras causas. Bien, las conjuntivitis herpéticas hay 3 tipos dependiendo del momento, de la edad, de la situación del gatito. La oftalmia neonatal es desde el nacimiento hasta los 30 días y incluye la conjuntivitis neonatal. Luego viene la queratitis o conjuntivitis clásica, la típica que uno piensa, que es desde los 6 meses de edad al año. Pero luego viene la queratitis o queratoconjuntivitis del adulto mayor a un año, que es más infiltrativa que ulcerativa. Y recuerden, el virus herpes no es curable. Por lo tanto, siempre la conjuntivitis va a ser crónica y con reactivaciones intermitentes. La oftalmia perinatal es justamente a partir del contagio por el canal del parto, ingresa el virus a nariz, de ahí por el conducto nasolacrimal llega al ojo que tiene su párpado cerrado. Ahora, también puede ser después de la apertura de los párpados en que veamos los signos y hay muchos gatos, se les seca y se les ulcera y se les sale el globo ocular, es horrible. Vamos a ver algunas fotos. Y eso puede acontecer, ¿cierto? Ya después. Suele acompañarse de signos respiratorios altos, es decir, conjuntivitis, secreciones, estornudos, pero en algunos gatos puede ser muy, muy grave, muy, muy grave, si tienen hipotermia, mala nutrición, porque hace una viremia al gato y pueden incluso fallecer, tener signos de sistema nervioso central. Pero ya también sabemos que hay complicaciones. El gato puede perder el ojo, puede quedar ciego, puede haber secuelas de rinosinusitis crónica, secuelas de secuestro corneal, etc. Y es frecuente la infección bacteriana secundaria porque la mayoría de estos gatos cuando llega a la veterinaria llegan muy comprometidos, ya llevan muchas horas y se contaminan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Humedecer con suero fisiológico o agua destilada esos ojitos y empezar a abrir con una tijera de punta roma lentamente del canto nasal al temporal, es decir, de medial a lateral, ese párpado. En algunos gatos que ya están más cerca de los 7 a 9 días, uno al humedecer el párpado y empezar a manipularlo se empieza a abrir solo y no necesitan la tijerita. Bien, se drena este exudado neutrofílico, se lava bien y se mantiene un aseo 2 a 3 veces al día. Y normalmente se utilizan colirios en esos gatos, además de la terapia sistémica, cuidado de enfermería, abrigos, y hay que evaluar que el gato con qué secuelas va a quedar, oculares o generales. Acá tenemos una foto, ¿cierto? De un gatito con esta oftalmitis, ¿cierto? Neonatal. Este gatito ya abrió los párpados en forma espontánea, pero miren, pobrecito, la verdad, es muy conmovedor ver estos gatitos. Acá tenemos un gato chiquito que no abre aún los ojos, pero está con los ojos hinchados, dolorosos, y uno los manipula y el paciente llora, se siente mal. Este es el gatito al que hay que abrirle los párpados. Acá tenemos uno de los hermanos de la camada que indiscutiblemente tiene un globo ocular derecho con un daño extremo y no es posible vaticinar si vamos a poder, comillas, salvar algo de ese globo ocular o no. Y hay gatitos así. Hay gatitos que ya tienen más de 7 a 10 días, donde se ha generado un DCM-TOCL, infección bacteriana secundaria, y ya es claro que no vamos a recuperar este globo ocular, está todo sucio, con necrosis, con pelos adheridos, y estos gatitos tienen una linda calidad y esperanza de vida luego de solucionado este proceso doloroso, inflamatorio, infectado. Claramente se someten a enucleación y dentro de sus casas, con familias que los adoren y los quieran y no los dejen escaparse, van a tener una vida feliz como cualquier otro gato, pero ya no pueden ser gatos de vida libre. Acá tenemos otro caso. ¿Qué es la tisis bulbi? La tisis bulbi, su principal causa es virus herpes, pero también podría ocurrir por trauma o uveitis grave. Y acontece cuando perdemos la tonicidad del ojo, puesto que se vacía el humor acuoso e incluso parte del vitrio y el ojo queda totalmente atrofiado. Es una microoftalmia, pero no genética, sino adquirida.
Esto hace que la membrana nictitante o tercer párpado se exponga de inmediato porque no tiene la presión del globo para que la mantenga en su lugar. ¿Qué se hace con los gatitos con tisis bulbi? Seguramente ustedes tienen muchos pacientes con tisis bulbi, sobre todo unilateral. Si ese ojo en la zona del fornis del canto nasal tiende a tener muchas secreciones, lo correcto es enuclearlo. Pero si no tiene más secreciones que lo normal, o que el lado sano, normalmente es unilateral, se deja así para siempre. Acá tenemos un gatito en una foto de una tisis bulbi. Este gatito tiene un poquito de blefaritis, pero en el fondo el ojito, si hacen una ecografía ocular, por ejemplo, ha perdido su estructura y es un ojo pequeño y deformado, de poco tono, de poca presión intraocular, y ya no tiene estructura y no tiene capacidad visual, ¿ya? Pero si no hay secreciones constantes, no se nuclea, se deja así. Bueno, de las otras conjuntivitis herpéticas, recuerden que estaba la del gato de 4 a 6 meses o un año. Esa es la clásica. Es la típica conjuntivitis con signos de estornudos, moquitos, el típico resfrío. No es tan severo como la anterior y hay lesión más conjuntival respecto a la corneal. Por ejemplo, si utilizan una tinción de rosa de Bengala, van a ver mucha necrosis del epitelio conjuntival que adhiere esa tinción y no tanto las úlceras dendríticas, si bien pueden estar. Hay eritema, quemosis, protrusión del tercer párpado por dolor, estornudos, etc. Aquí hay fotos de Atlas de oftalmología veterinaria de pequeñas especies que nos muestra gatitos con grados diversos de conjuntivitis herpética. Aquí hay otro, mucho eritema. Y en los mayores a un año están las conjuntivitis típicas, como hemos conversado, recrudescentes, o la queratitis estromal, que en buenas cuentas se ve como el panus del ovejero alemán. Hay una reacción antígeno-anticuerpo y la córnea se infiltra por células y de esa manera se ve carnosa, ¿cierto? Dentro de las secuelas, el simblefarón o simblefarón, como lo quieran llamar, puede ser esdrújula o aguda la palabra, la he escuchado en congresos de las dos maneras. Es una conjuntivalización de la córnea por la destrucción de las células del limbo esclerocorneal y las cirugías de tipo recorte conjuntival, colirios, dan un alivio parcial, pero por corto plazo. Dentro de las estrategias terapéuticas que se han propuesto, se pueden usar trasplantes de células progenitoras del epitelio corneal, cultivando el limbo del otro ojo del mismo gato, pero en general, para la mayoría de nuestros gatitos, es una secuela que permanece y estos gatos pueden notar cambios de luz y sombra, movimientos de grandes objetos, pero obviamente no tienen agudeza visual, pero hacen su vida en casa normal. Tampoco son gatos que deben salir a la vía pública a menos que sea unilateral. Bien, acá tenemos fotos de textos con gatos con conjuntivalización de la córnea a distintos grados de simblefarón. Muchos gatos quedan con obstrucción permanente del conducto de drenaje lacrimal, lo que se comprueba con el test de Jones, ya sea hecho con fluoresceína, con azul de metileno o con rosa de Bengala, y se considera una epífora incurable. En la literatura antigua, para gatos de exposición de razas puras, se proponía una cirugía muy cruenta para reconstruir un conducto nasolacrimal. Actualmente no se recomienda, ¿ya? ¿Por qué era esto? Porque sabemos que un juez va a descalificar a un gato que está con los ojos llorosos en una exposición, ¿ya? Pero la verdad es que es un tema estético acá y hay que mantener un aseo y los ojos secos y bueno, el diagnóstico actualizado estándar internacional es por PCR, ¿bien? La citología, por ejemplo, una impronta, un frotis de un hisopado es muy poco apropiada, pero es lo que muchas veces se realiza en nuestro medio. Y biopsias son importantes, sobre todo cuando hay eritema multiforme, que es un nombre de fantasía común a muchas dermatopatías, pero entre ellas a la dermatitis herpética. La cero prevalencia simplemente nos indica que ese gato o ha sido vacunado o ha sido algunas veces expuesto al virus, pero no nos habla de la infección activa y que tenga el virus en ese momento. Bien, bueno, la citología conjuntival, ¿por qué no es tan buena? Porque da falsos positivos y negativos.
Si vemos los cuerpos de inclusión intranucleares, que normalmente los tiene que ver un patólogo con mayor capacidad de experiencia y un excelente microscopio con lente de inmersión, nos puede indicar esto. Y es más frecuente de observar en los casos de gatitos jóvenes. En algunos casos también se ven las células gigantes multinucleadas y mucho polimorfo nuclear, que no debemos, recuerden, confundir con un proceso bacteriano. Ahora, el estándar internacional desde el 2015, publicado en el Journal de Medicina Felina y Cirugía, indica que en todos los países del mundo, para que un médico veterinario diga, este gato tiene herpes, se ha tenido que hacer el panel diagnóstico molecular de PCR. Con un solo hisopado, con un cotonito, se pide el panel. Este panel no está disponible en Chile en forma frecuente y si lo está, se cobra por separado, no se cobra como un combo, como un panel. Y esto es muy triste. Depende de nosotros como comunidad veterinaria ir insistiendo a los laboratorios que necesitamos, que solicitamos este tipo de examen para que tal como ya se hace en otros países haya un combo del cat flu. Y ahí se evalúa el virus herpes felino tipo 1, el calicivirus y la clamidófila felis desde la misma muestra. Si van a tomar en un gato solo una muestra, se recomienda que sea de la faringe. Si van a tomar de varios puntos en el mismo gato, el cotonito se va pasando de lo limpio a lo sucio. Primero la faringe, luego la lengua, luego la nariz, luego la conjuntiva, o primero la conjuntiva, después la nariz, pero en el fondo lo limpio primero que es la faringe. ¿Ya? Secuestro corneal es una secuela, tiene varios sinónimos, como pueden ver ahí, y la terapia recomendada es quirúrgica. ¿Ya? Los oftalmólogos nacionales hacen preciosas cirugías, dejan muy bien a estos gatitos. Acá tenemos una gatita persa cuyo ojo derecho muestra el secuestro corneal y se aprecia una diferencia con el ojo contralateral porque hay una vascularización de la córnea y esta imagen a modo de como un carbón incrustado en la córnea. Aquí hay una foto del libro de un secuestro corneal más extenso. Y también tenemos signología extrarrespiratoria para ya ir terminando con la temática del virus herpes. Vaginitis cervicitis con falla reproductiva en criaderos, muerte fetal, aborto y muerte perinatal cuando la hembra felina tiene una recrudescencia muy severa o una primoinfección y hace fiebre. Por fiebre va a estar el aborto, igual que cuando uno tiene tifus y puede tener un aborto por fiebre. Ya no es un aborto por el virus herpes porque no pasa la placenta. Necrosis ya sabemos, sistema nervioso central, úlceras faciales, síndrome hemorrágico, febril sistémico y neumonía en recién nacidos, esos dos últimos, pacientes hipotérmicos inmunodeprimidos. Acá tenemos fotos de dos gatos diferentes cuya biopsia pética. Quiero ir un poco en estas fotos. A veces estos gatos, al tener este tipo de signos, por ejemplo, antimicóticos o reciben antimicrobianos injustificadamente. O en el caso de la derecha, se da un prediagnóstico de carcinoma de células escamosas. Y esto no tiene nada que ver, es un tema viral. Y ustedes, por ejemplo, comienzan una terapia orientada a lo oncológico y el paciente va a empeorar porque había un mal diagnóstico de por medio. Entonces es muy importante recordar que hay muchas lesiones que clínicamente se parecen entre sí y por eso es importante las biopsias confirmatorias. En estos casos, las células epidérmicas tienen los cuerpos de inclusión intranucleares y no están los signos de los cordones epidérmicos, ¿cierto?, que traspasan la membrana basal de los carcinomas. Bien. Respecto a la terapia, hay una terapia sintomática, por supuesto. Corregir la deshidratación, corregir la hiponutrición, solo si hay infección secundaria antimicrobianos y siempre por más de 21 días. Quiero destacar esto porque de hecho el día de hoy atendí un gatito que dos colegas le habían dejado antimicrobiano, uno por 7 días y otro por 10 días. Está mal, eso está mal. La duración es siempre en gatitos pequeños, más de 21 a 28 días, y en gatitos adultos con rinosinusitis crónica de 2 a 4 meses de antimicrobiano. Muy distinto a lo que se hace en medicina humana.
La terapia sintomática incluye aseo de secreciones y de costras, vaporizar o nebulizar. Si van a usar un descongestionante nasal es solo 2 días. Yo no los ocupo en particular y en los últimos congresos felinos de infecciosas ya no se nombran, pero todavía están en los libros. Y por supuesto ya sabemos, virus herpes, que el gatito no pase frío. ¿Bien? Respecto a la terapia tradicional, aciclovir antiviral usado en medicina humana para el herpes humano no se usa, no está recomendado porque el gato no genera un metabolismo apropiado. La lisina está obsoleta hace varios años. Se pidió en el Congreso Mundial de Medicina Felina del año 2019 de enfermedades infecciosas, celebrado en Croacia. El doctor Michael Lapin, a cargo de las conferencias de virus herpes, insistió, por favor, que ya no se debe prescribir lisina en estos gatos, puesto que su efecto es placebo. Bien, o sea, ustedes pueden recetarle a un gato lisina cuando quieran, pero no pensando en el virus herpes, ese es el punto. Es un aminoácido, es por lo tanto un nutracéutico, un suplemento alimenticio, pero no tiene nada que ver con el virus herpes. Bien, el interferón oral. El interferón oral, que en un principio era un interferón alfa humano recombinante, no el interferón omega, se podía usar sistémico solo por 14 días, acuérdense. No sirve de nada un interferón alfa humano por más de 14 dosis en un gato, porque a los 14 días ya hizo anticuerpos, ¿cierto? Y también se describía tópico, pero esa terapia tradicional ya no se hace. Y hasta hace pocos años, lo más recomendado era el ganciclovir local, que sí lo tenemos en Chile, que es el Virgan al 0,15%, o viandovenosa, el vanciclovir, que es lo mismo que el valaciclovir sistémico, que en Chile se vende como Valtrex por 21 días o más. Estos antivirales, que en Chile están disponibles con esos nombres comerciales, son bastante costosos y poco eficientes y exigen que tengan un diagnóstico de ERS. O sea, teóricamente se diagnostica después de un PCR. Actual puede gravir, perfecto, el ISEN 3 de MCD, ¿cierto? Pero el Raltegravir en nuestro país es un fármaco de alto costo. También se utiliza, ustedes saben, en retrovirus. Es un inhibidor de la integrasa y afecta el eje polimerasa helicasa de los 3 tipos de herpes virus existentes a nivel mundial para todas las especies. El herpes virus tipo 1, felino, comparte el 24% de la secuencia de polimerasa del herpes humano. Entonces, es muy interesante que se puede ocupar. Y normalmente se hacen formulaciones también tópicas, porque existe sistémico y se puede mandar a hacer para el ojo una vez al día, ¿ya? Pero prácticamente ya nadie lo indica. Esta es la diapositiva principal. Para los ojos, pueden ocupar sidofovir, reduce en 33% incluso los títulos de herpes, se da tópico mañana y tarde, pero el fármaco de elección a nivel mundial es el fanciclovir. La dosis más efectiva es 80 miligramos por gato cada 8 horas. Sabemos que ya hay laboratorios veterinarios en todo el mundo que ofrecen este producto, menos en Sudamérica, típico. Entonces tenemos un problema de que hay que conseguirlo afuera. El poliprenil inmunoestimulant que se fabrica en Estados Unidos fue creado para tratar el virus herpes. Esa es su función principal. Por lo tanto, los clientes que tengan los recursos económicos suficientes también pueden comprar una cajita de 6 viales de este producto, es de alto costo. Y sabemos que también es parte de los fármacos que se investigan para la terapia de peritonitis infecciosa felina, ¿cierto? También lo han escuchado en esas charlas. Bueno, acá tenemos fotos del fanciclovir de uso humano, que es el Fanvir, en Chile no disponible, de sidofovir inyectable, que puede utilizarse en el ojo, lo pueden mandar a hacer a una recetaria magistral o se puede aplicar directo. Y el ISAN 3, que es el Raltegravir, que normalmente en Chile lo encontramos para vía sistémica en pastillas. Bien, ahora, ¿cuál es parte de los tratamientos modernos? Y aquí hay un punto clave que les quiero destacar en esta conferencia.
Ya son varios los grupos de investigación que a partir del 2017-2018 han visto que la disminución del estrés en el gato y ocupar feromona F3 de apaciguamiento es más efectiva que muchos de los manejos farmacológicos. Por eso, actualmente se considera que todos los gatos con signología compatible de virus herpes y especialmente con un PCR positivo deben estar en un ambiente cat friendly, cumpliendo los 5 pilares de bienestar animal y siempre con uso de feromona F3 de cualquiera de las 3 marcas existentes. Acá tenemos cómo durante el periodo de estudio los pacientes sometidos a la feromona respecto a los sometidos a placebo, los que usaron feromonas son las columnas grises, los placebos son las columnas negras y tenemos las columnas representan en buenas cuentas la proporción de signología. Los gatos que utilizaron la feromona y tuvieron todo el resto de los manejos iguales, aquí la única diferencia entre grupos fue usar o no F3, se nota que hay una diferencia estadísticamente significativa en varios signos, ¿cierto?, que están descritos en ese paper de acceso libre. Respecto a los antimicrobianos, cuando se necesitan, los de elección son la doxiciclina monohidrato. La Sociedad Mundial de Medicina Felina desde el 2019 busca que la comunidad veterinaria ya no recete más doxiciclina y clato, pues es la que más se asocia a esofagitis y estenosis postesofagitis en esófago. Entonces, ojalá ocupemos las doxiciclinas de uso humano, que son cada 12 horas y son monohidrato. No tenemos en Chile doxiciclina veterinaria monohidrato. Son todas y claro. Y dentro de los antimicrobianos más destacados, la segunda opción es la acitromicina. Pero también está descrita amoxicilina con clavulámico, amoxicilina sola, marbofloxacino, pradofloxacino, cefalexina, metronidazol. ¿Ya? Pero son en general los primeros 5 los más utilizados. Para la prevención, la vacuna, ¿cierto? Triple a virus biomodificado, colocada subcutánea en miembro anterior derecho, es lo principal, más la higiene. Y cuando un criadero quiere ser un criadero libre de virus herpes, los gatitos nacen todos por cesárea y luego se hace una lactancia artificial y nunca tienen contacto con su madre. Y eso obviamente se podrán imaginar que ya nadie lo hace. Está bastante obsoleto por la necesidad que se sabe para el desarrollo del gatito del contacto filial materno. Bien, conversemos de calicivirus. El calicivirus y su cepa sistémica es una temática más corta y la clamidófila más corta aún, así que queda poco. Hablemos de calicivirus. Este agente viral altamente contagioso es ARN, a diferencia del anterior. Y miren qué mala noticia, no envuelto. No envuelto significa que contamina los ambientes y vive más en ellos, lamentablemente con altísima capacidad de mutación. Y esto genera cambios de antigenicidad y virulencia. Las mutaciones pueden generar fracaso vaccinal. Por lo tanto, un gato vacunado puede infectarse. Pero esto es igual que la vacuna para el COVID-19. ¿Por qué nos vacunamos? Para disminuir la severidad de los signos, para no caer en una UTI, para no caer en una intubación, para no caer en el grupo de los fallecidos. Bueno, acá es igual. Independiente de que hayan mutaciones, la vacunación sigue siendo la mejor forma de buscar la mayor inmunidad frente a un agente que muta y por lo tanto también es interesante, perdón, estar cambiando muchas veces marca de vacunas, se ha descrito en algunas partes, pero ahora hay un desarrollo creciente, ya pronto se nos vienen vacunas nuevas de calicivirus. Se mantiene en ambiente seco e infeccioso hasta un mes a 15-20 grados. Bien, este es un punto muy importante que les quiero conversar. Las consultas cat friendly, como se ve aquí esta consulta extranjera, que no son blancas, el mesón de consulta no es de metal, el facultativo no está vestido de blanco, bueno, las cosas que sabemos, muchas veces tienen gatificación, tienen tarimas, tienen rascadores para que el gato explore, se suba, pero esto ya cada vez está siendo menos, especialmente en los países y en las clínicas que han sufrido el devastador caso de un brote de calicivirus felino sistémico virulento.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno se lava las manos, uno desinfecta la mesa de consulta y su superficie, pero entre un gato y otro, ¿están desinfectando el rascador de uñas? Todas las tarimas que ahí tienen, el piso con todo detalle entre un gato y otro. No podemos dejar que nuestros gatos caminen en la sala de espera. Hay que tener ojo con las personas que llegan con el gato con correa y arnés o que lo traen como estola en los hombros. Que lo mantengan ahí, que no lo bajen, que no caminen en los centros veterinarios. Esa es la recomendación actual por calicivirus. Bien. El calicivirus no genera signos corneales, por lo tanto, si hacen una prueba de rosa de Bengala o de fluoresceína y hay úlceras corneales, esa signología no le compete al calicivirus. ¿Por qué lo dije de esa manera? Porque, por supuesto, un gato puede tener a la vez los tres agentes infecciosos. Por eso se hace el combo, porque hay gatos que están positivos a 2 de ellos o a 3 de ellos. ¿Bien? La signología es muy diversa por las mutaciones. La enfermedad oral aguda con úlceras y de vías respiratorias altas es el clásico, pero también genera poliartritis estéril con sinovitis aguda, genera vasculitis sistémica fatal, el sistémico virulento, genera neumonía intersticial, que en un gato puede ser fatal, es decir, el gato puede morir por calicivirus común, cuando hace neumonía, o por calicivirus felino sistémico virulento. Fiebre, y se han descrito casos de signos en vejiga y tracto digestivo, pero aún no es clara esa información publicada. Replica en orofaringe y genera una lesión ulcerativa vesicular, que es como una verdadera aftosa, ¿cierto? Que puede extenderse hasta la lengua y es la clásica úlcera. Rinitis, conjuntivitis, neumonitis, sinovitis y por infección secundaria, sobre todo de la neumonitis, bronconeumonía. Pero recuerden que no hay receptores de tos en los alvéolos. Por lo tanto, si el gato hace neumonitis o hace neumonía, puede no toser. Por eso se recomienda mucho en este tipo de gatos que está oxigenando mal, que tiene una oximetría de pulso mala, no basarse en si tose o no tose, hay que radiografiar, ¿ya? Para acercarse al diagnóstico. Lamentablemente, calicivirus genera signología crónica. Se mantiene en amígdalas y otros tejidos, pero genera la famosa mucositis alveolar con estomatitis caudal en algunos gatos. Por esta razón, cuando un gato tiene esta patología tan triste de la boca, se recomienda un PCR de calicivirus. Y muy relevante, acuérdense, este virus genera glomerulonefritis. A veces las personas preguntan, ¿y por qué a mi gato le vino enfermedad renal? ¿Y por qué si mi gato tiene 3 años está tan enfermo del riñón? Bueno, hay gatos en los cuales la mediación de la patología tiene que ver con este virus. Acá tenemos a la izquierda un gato adulto con mucositis alveolar y estomatitis caudal. Es un gato que va a ir a exodoncia completa, siempre, sin uso de corticoides previo, como lo indica el protocolo actualizado, ¿cierto? A la derecha tenemos un gato bebé con dentadura de leche, que se nota claramente que alrededor de la nariz está lleno de moco, que tiene un poquito de ulceración del rafe medio ahí, nasolabial, y tiene una tremenda úlcera que afecta todo el borde anterior de la lengua. Muy salivoso, lleno de espuma su boquita, ¿cierto? Y ese es el caso agudo de calicivirosis. ¿Y qué tenemos acá? Un gato con la cara hinchada, que si ustedes lo comprimen, hace fobia edematosa y que se llena de heridas faciales. Las orejas tienen edema en la base. Muy importante, miren esa nariz, está muy edematosa. Y se afectan las patas, una, basta que sea una, en distinto grado, desde los dígitos hasta el antebrazo. Bien, este es un gato con calicivirus felino sistémico virulento. Y si es un gato adulto, probablemente se va a morir, aunque esté en la mejor clínica veterinaria del mundo. Va a dejar infectada esa clínica, va a contagiar a todos los demás gatos que están hospitalizados, van a empezar a morir. El gato que fue por el día, el gato de la histerectomía, el gato que fue a sacarse un diente, todos empiezan a morir, es una desgracia. Y si el gato es bebé, tiene más posibilidad de subsistir, pero infecta a la clínica, infecta a los demás, y por eso ya en muchos centros veterinarios la clínica debe ser cerrada y sometida a una sanitización por varios días. Lo que significa bruto dentro veterinario. Más, y que fueron a cortarse las uñas o estaban hospitalizados y terminan todos muertos.
el brote de calicivirus felino sistémico es algo gravísimo. Debemos tomarle el peso y por esta razón, insisto, se está reconsiderando que evitemos que estimular al cliente que no haga caminar el gatito en la veterinaria, en la sala de espera, que no pongamos tarimas, no pongamos rascadores de uñas que ocupen distintos gatos, porque no es una buena idea. Calicivirus replica en orofaringe, su sitio primario, y este virus siempre hace viremia, 3 a 4 días después de la infección. Ahora, si el gato se recupera, ya sea de su sinología articular, pulmonar, oral, etcétera, eliminan el calicivirus todos los días, sin mediar estrés, desde 30 días, que es el mínimo, a varios años. Se estrese o no se estrese, aunque ya no tenga ni un signo. La mitad de los gatos lo excreta por 75 días, que son casi 3 meses. Esto quiere decir que los de la clínica hoy día, muchos pueden haber estado eliminando calicivirus y dejando calicivirus en todos lados. Y luego viene otro gatito y se contagia. Y uno dice, pero si yo atendí solo gatos sanos hoy. Atendí puros gatos a toma de sangre, uno venía con la uña rota, el otro venía porque le picaba la oreja, pero nada grave. Bueno, pero pueden ser gatos que están eliminando calicivirus y luego de unos días les llegan los gatos que habían atendido con signos. Bien. Este esquema del libro de Kay Gaskell es interesante porque se compara con la diferencia del esquema del virus herpes. El gato en riesgo, que es el gato color lila, si se infecta, genera una infección con distintos grados de enfermedad, pero luego se transforma en un portador asintomático que a diario elimina el virus, un mínimo de años, la mitad de ellos por 75 días. Y ese gato, cuando termina de eliminar el virus de su cuerpo, vuelve a cero, vuelve a ser susceptible, ¿bien? Y por lo tanto se puede reinfectar. Pero como este virus muta, tal como pasa con el COVID-19, algunas personas tuvieron COVID, pero ahora se infectan de nuevo, de la cepa Delta. Bueno, pasa igual. Ese gato puede haberse recuperado de un calicivirus e infectarse de otro, ¿bien? Acá tenemos un gato joven con la típica lesión del rafe medio, ¿cierto? La nariz y su úlcera lingual, tiene dientes deciduos, es un gatito pequeño, está con la dentadura temporal. Cuando tengamos úlceras en la lengua, lo más común es calicivirus y en el rafe medio, en el rafe medio de la nariz. Pero recuerden que esto también se genera por herpes, por inmunosupresión mantenida y como ocurre también en la panleucopenia por la disbiosis que produce, ¿ya? No es patognomónico, es solo típico. ¿Cómo se transmite? Gato a gato es lo principal. En cuanto a los fomites, sí, pero el fomite principal son las manos de las personas. Por aerosoles no es importante, a diferencia del herpes, pero muy interesante. Es activo en las fecas de las pulgas por hasta 8 días. Y sabemos que los gatos, con sus hábitos de acicalamiento, languetean y consumen las fecas de las pulgas. Por esta razón está destacada en esta diapositiva que la desparasitación estratégica, manteniendo el antiparasitario externo siempre vigente, es relevante como estrategia para el control de esta virosis tan terrible que se puede descontrolar con estas mutaciones, ¿ya? Entonces acá la prevención no es solo higiene, no es solo vacunación, también es control de pulgas, ¿bien? Respecto al ambiente, como es desnudo, es más resistente y, y en ambientes fríos vive aún más y el cloro es el mejor desinfectante. Nosotros desinfectamos con amonio cuaternario u otros productos. Entonces, cuidado aquí. Igual que con panleucopenia, aquí hay que usar clorado diluido unos a 32. ¿Pero ustedes le van a echar cloro a la alfombra, a la ropa? No, porque se echa a perder, queda fea, queda manchada. Bueno, ¿qué se hace para desinfectar ese tipo de superficie? Se utiliza peróxido-monosulfato de potasio o dióxido de cloro. Para alfombras y tejidos delicados es importante para clientes que han tenido calicivirus en su casa. La prevalencia en gatos caseros, sanos, de departamentos, es alta, hasta un 24%, uno de cada 4 gatos. Quiero insistir, los de ustedes que se dediquen a medicina interna del gato y reciban gatos, comillas, estables en sus consultas, ahí me incluyo yo no atiendo urgencias actualmente, uno de cada 4 gatos me está dejando calicivirus donde yo trabajo. Entonces esto es importante.
En albergues o casas con más de un gato, la prevalencia va de 1/4 al 90%, es una locura. Y es posible la reinfección luego de recuperación, ya lo dijimos, los anticuerpos maternos duran re poco, así que no sirven a largo plazo. El brote de calicivirus felino sistémico virulento se puede presentar en una casa, obvio, porque uno en los zapatos, en nuestras ropas, en nuestras carteras, bolsos, mochilas, llevamos este virus desde el medio ambiente. En albergues, en centros veterinarios. La contagiosidad es enorme y la mortalidad también por una mutación que aumenta la virulencia. Y la mutación no es igual en cada brote. En el brote de cierta ciudad es una mutación, en el brote de otra veterinaria es otra mutación, en el brote del otro criadero es otra mutación. ¿Ya? Entonces, no es una sola mutación. ¿Cómo se presenta el brote o el caso, si es un gato solo casero, del calicivirus felino sistémico virulento? Si el gato vive con muchos más, la incubación promedio es 1 a 5 días. Entonces preguntamos, ¿dónde estuvo el gato? ¿Qué pasó 1 a 5 días después? ¿O qué hicimos nosotros 1 a 5 días después? Antes me refiero, no después, lógico. Y en gatos caseros solos hasta 12 días. Bien. El perfil de citoquinas individual modula la gravedad, porque es una patología inmunomediada. Y por eso los gatos inmunocompetentes se enferman peor y se mueren antes. Es decir, un gato adulto tiene más posibilidades de fallecer que un kitten hasta los 6 meses. La lengua deja esa pauta. Se puede cerar la cara, el pabellón auricular, los cojinetes y aparecen estas lesiones costrosas. Como es una vasculitis severa, similar a la fiebre hemorrágica humana de alta mortalidad, va a haber compromiso sistémico con ictericia, vómitos, diarreas. El paciente hace coagulación intravascular diseminada, tromboembolismo, disfunción orgánica múltiple y fallece con rapidez, al punto que también hay casos de muerte súbita. ¿Qué pasa si ustedes llegaron de su casa de comprar pan y el gatito está fallecido? ¿Qué le van a decir al cliente? ¿Por qué se murió el gato? Evidentemente sería interesante hacer un estudio post-mortem, ¿cierto? No siempre se puede. Pero acá en esta diapositiva están resumidas las principales causas de muerte súbita en un gato. Una cardiomiopatía primaria o miocardiopatía secundaria es una causa. El virus de la panleucopenia, especialmente en gatitos de menos de 6 meses, también. La cepa de calicivirus felino sistémico virulento, también. En gatos de departamento principalmente, el HART, la enfermedad respiratoria asociada a la dirofilaria, que ya en Chile está descrita. Y crisis hipertensivas, ¿ya? Una hipertensión abrupta puede generar muerte súbita. Acá tenemos el texto de enfermedades infecciosas de la doctora María Luisa Palmero de España, el caso de arriba de un gato adulto con calicivirus felino sistémico virulento con un edema podal terrible. Ese gato, recuerden, probablemente va a fallecer pese a todos los esfuerzos. Y abajo tenemos un gatito con la cara muy afectada, su bracito también, una manota enorme edematosa más que la otra, pero las dos tienen signos. Pero este gatito es un pequeñito, tiene 3 meses, por lo tanto tiene muchas más posibilidades de recuperar. Mortalidad en adultos 67 al 70% en un centro veterinario de urgencias felinas cat friendly, extraordinariamente bien dotado en lo que es el personal humano profesional y en materiales, insumos, fármacos, etcétera. En otras palabras, en la mejor clínica del mundo, la mortalidad es 67 a 70%. Bien. La necropsia da la pauta para confirmar los diagnósticos, pero la confirmación final es por inmunohistoquímica de biopsia, no hay otra. Inmunohistoquímica de biopsia. Acá no sirve la muestra de sangre, el PCR no sirve, ¿ya? Para el felino virulento, para esa cepa. Necrosis hepática, neumonía intersticiales, fusión en cavidades, vasculitis y hemorragias, tal como un PIF fulminante, como una liquiosis, igual. Hay un tropismo por células epiteliales y endoteliales, muy similar a la fiebre hemorrágica humana. El estándar de diagnóstico es inmunohistoquímica de biopsia. Ahora, ¿se puede usar un PCR cuantitativo transcriptasa reversa? Sí, pero tiene falsos negativos. ¿Por qué? Porque es para un tipo específico de calicivirus y acá tenemos calicivirus mutado. Entonces, no, la verdad es que no es la elección. Inmunohistoquímica de biopsia es la elección. No, obviamente, terapia sintomática no hay otra. ¿Cómo se diagnostica el
calicivirus en cualquier gato, de úlcera lingual, caudal, etcétera, un PCR. Recuerden que el PCR es el PAC, de PCR de calicivirus, virus herpes y clamidófila, que va de las áreas limpias a las sucias, ¿ya? Entonces, conjuntiva, fosa nasal, orofaringe caudal y lengua, con el mismo cotonito de un lugar al otro. Si ustedes van a tomar solo una muestra, no van a pasar el cotonito por varias partes del gato, se elige la orofaringe, ¿bien? Acá tenemos nuevamente el, el documento de Schultz y colaboradores, año 2015, donde pueden leer con detalle esta información. Bien, entonces, calicivirus felino sistémico virulento, que ya está descrito en Chile, hemos visto casos. La biopsia con inmunistoquímica es la pauta, hay que mandarla al extranjero. No se usan muestras de sangre, ¿ya? ¿De dónde toma la biopsia? De hígado, si el paciente murió, de piel, si está vivo o muerto. ¿Piel de dónde? De las áreas afectadas de cabeza o podales. La terapia del calicivirus común es sintomática, hidratar, sonda de alimentación si hay mucho dolor oral, siempre analgesia. Y si el gato hace neumonía, podrían considerar o no usar antimicrobianos, sobre todo si hay cuerpos de Dole en el hemograma, neutrófilos tóxicos, desviación a la izquierda o secuestro neutropenia. Para la prevención del calicivirus tradicional, recuerden que las mutaciones afectan la efectividad de la vacuna, pero se debe aplicar la vacuna triple felina, es una estrategia relevante, previene la gravedad de signos y por lo tanto la mortalidad, ¿ya? Son 3 dosis desde que el gato es pequeñito, parte normalmente, acuérdense, a los 2 meses para gatos aislados con tutores responsables, el típico gatito con tutor, ¿cierto? Con familia. Las 3 dosis se separan por 21 a 28 días. En los albergues con gatitos hacinados que se desconoce si tomaron calostro y cuánto, recuerden que las vacunas triples son 5 a 7 dosis y en algunos casos incluso cada 2 semanas cuando se colocan las 7 dosis y a partir del mes de edad, no de los 2 meses. Entonces, algunos gatos del mundo actualmente deben recibir 5 a 7 dosis de triple, tal como se indica a nivel mundial desde el año 2015. ¿Bien? Refuerzo a los 6 meses, especialmente gatos que tienen acceso a patio o al pasillo del edificio de departamentos, por ejemplo, a un patio de un condominio. Y una vez al año en gatos que de frentón salen a patio, se suben al techo o van a callejear. En los gatos de interior se mantiene luego la vacuna cada 3 años, pero en gatos que salen por distintas causas, incluso causas médicas, es una vez al año. Bueno, acá tenemos un estudio del año 2010 muy interesante y en esto están los laboratorios. Están buscando desarrollar vacunas que combinen cepas de calicivirus, incluyendo la cepa virulenta. Esto es bueno, porque de alguna manera, aunque la mutación no es la misma en todos los países, busca disminuir la severidad de los signos y la mortalidad. ¿Cómo se maneja el virus sistémico virulento? Se aísla el paciente, no puede estar en la sala de hospital común, debe estar en una habitación lejana y haber ropa de protección personal y bioseguridad para manejarlo. Se hace cuarentena de 4 meses en la casa donde estaba ese gato, se controlan las pulgas, se vacunan los gatos, no se enfermos, los tengo mucha higiene y desinfección, recordando que es hipoclorito de sodio al 1,32. Para clínicas, criaderos, utiliza bata, guantes y funda de zapatos. Esto ya no nos llama tanto la atención y nos resulta difícil de pensar por las medidas de prevención de coronavirus humano, ¿cierto? Desinfectar las manos, que es el principal fomite, superficies, jaula, instrumentos, con desinfectante recomendado. Volvemos a lo mismo. Acá nos sirve cualquiera. Y no se olviden que hay que desinfectar el celular, los teléfonos y los teclados de las computadoras. Son un gran fomite para calicivirus. Destinar un espacio en la clínica para poner en cuarentena el caso sospechoso, no exponer a gatos sin vacunar en posibles áreas infectadas, aislar adecuadamente los infectados de los otros, si aumentan casos, ver los planes de vacunación, si hay brotes, hay que aislar los gatos enfermos de los no enfermos al menos un mes, porque es el tiempo que vive en el medio ambiente el virus. Y si el gato que tuvo el brote está dentro de los sobrevivientes, maravilloso, va a mantener la excreción de la cepa virulenta, recuerden, por un mínimo de 30 días, por muchos años, la mayoría por 3 meses, 75 días,
Entonces habría que hacer pruebas mensuales, por ejemplo, de PCR, cuantitativo ojalá. Y si el animal que ha tenido el brote no sobrevive, hay que esperar un mes para introducir un gato nuevo en una casa y obviamente la desinfección apropiada del lugar. Poquitas palabras del cuadro crónico de mucositis alveolar con estomatitis caudal. Recuerden que el estándar internacional vigente hace ya varios años es la exodoncia total, nunca haber usado corticoides, puesto que la bacteria Tannerella forsythia se considera relevante en la fisiopatología del proceso. Y luego de la exodoncia, los gatos que aún presentan signología pueden recibir terapia de citorreducción láser y o terapia de células madres y o, en los casos con PCR positivo a calicivirus, interferón omega, que es el vibragen. No se utiliza interferón omega si el gato no es positivo a PCR y no tiene la exodoncia previa. Respecto a la vacuna, recordemos, vacuna triple nos va a ayudar para el herpes y el calicivirus. Entonces, es una vacuna obligatoria. Gatos con dueño parten a los 2 meses. Albergues 5 a 7 dosis desde el mes de edad. Se coloca de por vida, no importa cuál edad tenga el gato. Recordemos que existe un protocolo internacional de vacunación y a partir del año 2018, WASAVA y la Sociedad Veterinaria de Cirujanos Oncológicos nos recuerda que volvemos siempre a vacunar en las extremidades y que por ningún motivo debemos usar el subcutáneo del flanco abdominal. Eso se recomendó un tiempo y fue un error. Esto ya no se usa, está obsoleto, no vacunen al gato ahí. El plan de vacunación está publicado en la página de WASAVA en la mayoría de los idiomas a nivel internacional y ahí lo pueden ver con detalle. Los gatitos con familia reciben la primera dosis a los 2 meses y luego en 21 28 días después y 21 28 días después. Están sus 3 dosis. Entre medio va la vacuna de leucemia con el test previo, ¿cierto? El clásico calendario de vacunación. ¿Bien? Y luego la tríplice anual con gatos que salen a patio, parques, limpiapiés, el pasillo del departamento, pero también la vacuna es anual cuando el gato, aunque viva muy encerrado en su departamento, tiene un tutor como nosotros. Médico veterinario, peluquero veterinario, asistente veterinario, secretaria de la clínica veterinaria, etc. En los gatitos de albergues, tal como lo indica WASAVA y la ICFM a nivel mundial desde el 2015, 5 a 7 dosis de vacuna triple. Y también las 5 dosis se van a utilizar en criaderos de razas puras de madres hiperinmunizadas, criaderos de muy buen manejo de gatos muy caros también. ¿Bien? Entonces, en albergue ponemos una vacuna cada 2 semanas entre el mes de edad y los 3 meses, a las 4, 6, 8, 10 y 12 semanas, y luego la sexta dosis a los 4 meses y la séptima a los 5 meses. Si vamos a usar el esquema de 5 dosis, es una por mes entre el mes 4 y el mes 5. Terminamos. Clamidófila. Poquitas palabras de clamidófila. La clamidófila tiene un test, una guía de manejo y diagnóstico que sigue siendo similar desde el año 2009. Hay algunas actualizaciones, pero no son tan relevantes, van orientadas principalmente al diagnóstico, ¿ya? Esta es una bacteria gram negativa. Tiene una pared celular que, como carece de peptidoglicano, lo hace ser un parásito, comillas, intracelular obligado. Es más frecuente en albergues, gateras y criaderos, no en gatitos aislados. La mayoría de los casos clínicos son menores en un año y se contagia por contacto estrecho. La prevalencia en gatos con conjuntivitis va entre el 12 y el 30% según de dónde venga el estudio, me refiero a qué país. Bien, los gatos sanos sin conjuntivitis tienen menos del 3% de aislamiento, pero sí pueden tener anticuerpos aunque no estén vacunados. Significa que en algún momento se expusieron a la bacteria de campo. ¿Bien? La incubación es rápida, 3 a 5 días, y especialmente replica en la mucosa conjuntival, y es típico que comienza con una conjuntivitis unilateral con tremendo edema, con tremenda quemosis, y puede ser muy hiperémica intensa y luego se hace bilateral y empiezan los estornudos, los moquitos, las legañas, ¿cierto? Son los signos respiratorios generales. Se puede aislar también desde vagina y recto y los gatos afectados la eliminan normalmente por 2 meses
pero hay gatos que eliminan por casi un año, 215 días o más. Tenemos una foto a la derecha de un típico ojo con la quemosis, pero tremenda, el edema conjuntival tan característico. La inmunidad materna, si el gato tomó buen calostro, solo lo protege por 2 meses. Y la inmunidad celular es más importante que la humoral. Se diagnostica por PCR y ya sabemos el PAC, los PCR de los 3 agentes. Cultivo no, porque es difícil. Inmunofluorescencia se hacen todavía en algunos países. La citología tradicional no es muy apropiada. Se ve el cuerpo de inclusión intracitoplasmático, muchas veces adyacente al núcleo que lo deforma. Y la serología nos dice si el paciente se expuso o no, no si la signología actual se debe a la gente. El tratamiento es mejor sistémico que local. Antiguamente se recomendaba combinar el antimicrobiano sistémico con un colirio o con un ungüento oftálmico derivado de las tetraciclinas, como la terramicina, pero actualmente ya no. Se utiliza principalmente la terapia sistémica. Doxiciclina monohidrato es la primera elección. Pradofloxacino y marbofloxacino son la segunda elección. Y solo en gatitos de menos de 2 meses se recomendaría la amoxicilina con ácido clavulámico si es que el paciente no tolera la doxiciclina. Respecto a las vacunas, no son la principal forma de prevención en este caso y por esa razón la vacuna es no core. Esto significa que es fantástico tener vacunas de clamidófila disponibles, normalmente en la famosa llamada vacuna cuádruple felina, pero esa vacuna no se aplica en tutores que tienen sus gatos bien cuidados y tienen pocos gatos. Es una vacuna para albergues, refugios y criaderos con signología confirmada, ojalá por PCR, sino por citología e inmunofluorescencia. ¿Es una vacuna virus biomodificado o es una vacuna inactivada? No hay medicina en evidencia publicada de cuál es mejor, pero para el caso que ustedes tengan un criadero de raza pura o un albergue o refugio con casos confirmados, coloquen la vacuna que incluya clamidófila que tengan disponible, ¿ya? Pero insisto, qué bueno que exista esta vacuna, pero no es para ocuparla en el día a día en un centro veterinario, porque es para criaderos, refugio y albergues, ¿bien? ¿Y para qué se vacuna? Para prevenir la gravedad de la infección clínica, no la infección como tal, no evita la infección. Bien, se vacunan los gatitos junto con el resto de la triple, tal como lo dice ahí la diapositiva, partiendo a las 8 o 10 semanas, pero solo los que lo necesitan. Acá tenemos la última publicación del Buró Europeo de Enfermedades Infecciosas Felinas, nuevamente destacando que es una vacuna no esencial y que no se recomienda en todos los gatos. ¿Ya? Se utiliza en criadores o sociedades protectoras con alto riesgo de infección o antecedentes confirmados de la patología. Acá tenemos un estudio del 2010 que está evaluando, ¿cierto?, nuevas tecnologías de vacunas inactivadas, porque la vacuna, em, en el fondo la vacuna tradicional atenuada, eh, también infecta al gato, ¿cierto? Entonces están probando nuevas tecnologías, ¿cierto?, para mejorar la calidad de estas vacunas. Bien, terminó la conferencia. No sin antes, yo en forma personal, quiero destacar con algunas diapositivas puntos claves. No nos olvidemos del día de hoy. ¿Qué aprendimos? Que hay que disminuir el estrés y hacer manejos cat friendly. Y esto es importante en las enfermedades del tracto respiratorio superior porque los gatos normalmente tienen muchos virus herpes y en ocasiones tienen los otros agentes, pero también pueden tener combinación de ellos. Segundo, ¿cómo se diagnostica? Debemos exigir y empezar a trabajar con el panel respiratorio de PCR. Es lo que se indica a nivel mundial, es lo que tiene medicina en evidencia. Ya el diagnóstico al ojo por ciento no sirve. Pero por supuesto que no todas las familias en nuestros países del Cono Sur van a poder pagarlo. Pero eso no quiere decir que el cliente no lo sepa y se lo recomendemos y le hablemos de un precio y de una disponibilidad y él decidirá. Pero que no se nos olvide recomendar lo mejor. No ocupar lisina a menos que tengan otra justificación. Si el gato tiene signos de complejo respiratorio alto, no le den lisina. Pero si ustedes quieren un gato con desnutrición, con otro problema, darle lisina, perfecto.
pero no como terapia para el virus herpes. En herpes, recomendar lo que corresponde: conseguir en el extranjero fanciclovir, utilizar cidofovir, en último caso raltegravir, pero estos son realmente los fármacos que tienen medicina en evidencia, y si no podemos optar a ellos o son muy costosos, volvamos al manejo cat-friendly, volvamos a usar la feromona F3, volvamos a mantener el gatito abrigado con las secreciones limpias, evaluemos en forma objetiva si hay contaminación bacteriana secundaria y necesita antimicrobiano. Respetar las pautas de vacunación actual, esto principalmente lo destaco porque me han llegado personas que les reclamó otro colega de que cómo fue posible que el gatito recibió 7 vacunas o 5 vacunas cuando era chico, que lo vacunaron en exceso. Pero no, acuérdense que eso está indicado para cierto grupo muy particular de gatitos, de criaderos, albergues, y es necesario que sea así. Reconsiderar que el gato explore la consulta veterinaria. Por favor, evalúen este punto, repasen los temas que hemos hablado de calicivirus. No vale la pena que contagiemos a los gatos en las consultas. Es muy difícil estar desinfectando completo el suelo entre un gato y otro, completo el rascador de uñas entre una visita y otra, las tarimas, etc. Prescribir doxiciclina monohidrato es la norma internacional para los que nos dedicamos a gato. Evitemos la iclato y por lo tanto busquemos las presentaciones que nos entreguen esa doxiciclina. En Chile, insisto, hasta el minuto son todas de uso humano. Perfecto, momento de preguntas. Espero que esta conferencia haya sido de su utilidad y que hayan muchas preguntas. Y gracias a MCD por estar juntos el día de hoy hablando del mes del gato de pediatría felina. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente, excelente charla. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas porque hay muchas preguntas ya entrando en el chat. Y le damos nuevamente las gracias y pasamos a las preguntas. Vamos a dejar a Sebastián para que él les plantee las preguntas y usted las pueda contestar, doctora. Ya, muchas gracias, Patricio, muchas gracias a todos y buenas noches. Hoy día hubo una convocatoria muy, muy grande, más de 400 personas inscritas y escuchando a la doctora. Así que muchas gracias nuevamente por su cariño y sus conocimientos, ¿ya? Hay muchas preguntas, la verdad, tratamos de elegir las mejores y vamos a tratar de hacer, o sea, las que abarcan más contenido, y vamos a ir tratando de hacerlas todas, ya dependiendo del tiempo. La primera pregunta, doctora, dice así. Una colega dice que escuchó al doctor Tardón hace muy poco que no se usaba suero fisiológico para la limpieza ocular. Si es así, ¿la puede orientar si es que existe algún tipo de riesgo? Sí, bueno, más que riesgo es porque en realidad no lubrica tan bien. Existen unas lágrimas artificiales con ácido hialurónico y existen unas lágrimas en gel que pueden permitir una mejor limpieza. Pero también recordemos que hay cosas muy tradicionales y básicas como usar un algodón suave con agua hervida. En Chile también se usa mucho la llamada agua de té. A veces se echa con hojitas de matico, que es una planta reconocida de propiedades cicatrizantes. Correcto. Entonces, en realidad, em, claro, lo ideal es ocupar productos oftalmológicos más sofisticados, pero acá la prioridad es la humectación del ojo y su aseo. Igual que independiente de que dijimos que, por ejemplo, en general, por ejemplo, para clamidófila, no se recomiendan ya tanto la terramicina, que era el ungüento que antiguamente se utilizaba, se utiliza más el tratamiento sistémico. Eso no quiere decir que en algún momento lo podamos utilizar, y de hecho también se puede usar hasta cloranfenicol en el caso de clamidófila. Los colirios antivirales tradicionales antiguos para el herpes sí ya no se indican tanto como la hidoxuridina, trifluoruridina, etcétera, no solo por baja efectividad, sino también por irritación al momento de la aplicación. Entonces se privilegia más el uso sistémico del antiviral, o si se va a ocupar local, se puede usar el ganciclovir, que es como de los estudiados en años previos, y actualmente el cidofovir, que me cuesta tanto pronunciarlo. Perfecto, doctora. Y referente a lo que usted dijo de los colirios, también tenemos una pregunta relacionada con ellos, que si llega un paciente que solo presenta descarga ocular, pero no presenta secreciones
nasales, ¿se recomienda el tratamiento local con colirios? Es que depende, porque acá lo que deberíamos acostumbrarnos a hacer es tener un diagnóstico. Si tengo un paciente con descarga ocular y yo hago un examen oftalmológico y, por ejemplo, el paciente es negativo a úlceras en una prueba de fluoresceína o de rosa de Bengala, o a una buena observación con magnificación simple e iluminación, no hay, por ejemplo, vascularización paralela en la zona del limbo, vascularización corneal, o no hay un cuerpo extraño en el fornis, en la zona de membrana nictitante, o alguna lesión erosiva de la membrana nictitante, etcétera, etcétera, lo que deberíamos hacer es un PCR de herpes, calicivirus y clamidófila, y por lo tanto diagnosticar el paciente. A mí me parece más sensato, es mi opinión clínica, porque yo no soy oftalmólogo especialista, sigo mucho al doctor Rodrigo Tardón, me encantan sus conferencias y en congresos internacionales también trato de asistir a las conferencias de la doctora Audrey Calderón, del doctor Carlos Aparicio, del doctor Daniel Herrera, bueno, el que uno pilla en los congresos hablando de oftalmología, porque me gusta mucho aprender del área y yo no soy muy entendida en el área. Pero como clínico me parece más sensato que si no hay un diagnóstico claro del paciente y tampoco se ha determinado una obstrucción del conducto nasolacrimal con la prueba de Jones, me parece más lógico dejar simplemente lubricación en ese ojo. No olvidar también seguir los pasos, porque hablé yo de inspeccionar, mirar bien, usar tinciones, pero antes de eso también hay que hacer una prueba de Schimmer. En los gatos es menos común la queratoconjuntivitis seca, pero de pronto la hay. Entonces, me parece que un tratamiento sintomático, sin diagnóstico de por medio, más sensato, es mantener el ojo lubricado y, por ejemplo, lágrimas artificiales, ojalá con ácido hialurónico, me parece algo muy bueno de usarse, pero no, Perfecto, no ocupar un producto que es para un diagnóstico específico si no tenemos el diagnóstico el específico. diagnóstico. Perfecto, doctora. Y en cuanto a las feromonas, tenemos una pregunta relacionada a las feromonas. Preguntan si la feromona F3 se puede utilizar de manera preventiva. Lo que se ha mostrado en algunos estudios, y de hecho hay un trabajo recientemente publicado por Michael Lapin y su equipo, porque el que yo mostré era de los primeros, pero ahora hay unos últimos, es que justamente se prueba tanto para disminuir la incidencia de signos en un grupo de gatera, de albergue o criadero, como para controlar los signos cuando ya los hay. Así que sí, porque justamente cuando hay cambios bruscos de temperatura o condiciones de estrés en que no se respetan los 5 pilares de bienestar del felino, pasan en promedio 4 a 11 días y recrudece el virus. Entonces, obviamente, manejando el estrés con un manejo multimodal ambiental más la feromona, ya sea cualquiera de las 3 marcas, como les digo, que existen en el mercado mundial, vamos a también prevenir mayores posibilidades de signos. Pero recuerden que aquí es todo un conjunto. O sea, por ejemplo, si ustedes van a invertir en comprar estas feromonas, pero el gatito pasa frío porque tiene la caja sanitaria en un balcón y no está adentro y se enfría cada vez que sale, por ejemplo, en la noche, usarla, no sirve. O si el gato está en hacinamiento, no sirve. O si las vacunas no están al día, tampoco sirve. Entonces, la idea es poder hacer un manejo integral que lo que busca es que en un futuro cada vez tengamos casos menos graves de herpes con menos secuelas de rinosinusitis crónica y secuelas oftálmicas. Eso es lo que se busca en el fondo. Doctora, y en relación al mismo tema del herpes y las feromonas, nos preguntan si los sprays que se utilizan en las consultas son efectivamente los que traen las feromonas, y de ser así, son los que venden los laboratorios. ¿Cuáles serían esos? Bueno, ahí hay que hablar de marcas. Normalmente la Sociedad Mundial de Medicina Felina utiliza mucho para sus publicaciones la feromona que primero se sintetizó a nivel mundial, que es la del laboratorio francés SIVA, que son los distintos tipos de Feliway, Felifriends. Cada vez hay más variedades. Actualmente hay muchas variedades de esa feromona. Pero también existe del laboratorio Virbac francés el Cenifel, y existe del laboratorio holandés Beafar el Cat Comfort. Cualquiera de las 3 marcas, Feliway, Cat Comfort o Cenifel, Cenifel es con Z, le van a servir para este efecto.
independiente de que la que más suena, ¿cierto? Y la más publicada es la marca de Sival, Feliway, pero las tres son marcas certificadas y apropiadas que entregan una feromona sintética que cumple un estándar muy bueno de calidad. Perfecto, doctora. En el caso, pasándonos a calcivirus, en el caso que se apliquen 3 vacunas triple felina de distinto laboratorio, ¿es efectivo? A ver, sí, a ver, de hecho, mira, hay publicaciones que recomiendan que especialmente no en las primeras 3 dosis, sino después cuando se va repitiendo la vacuna cada año, cada 3 años, según cada gato, si es posible se cambie la marca de la vacuna, sobre todo si uno investiga y tienen cepas de calicivirus que son distintas. Pero eso en la práctica no es práctico, valga la redundancia. Porque imagínese que usted al gato A le puso la vacuna del laboratorio Y, después al gato B le puso la vacuna del laboratorio Z. Cuando vuelvan 3 años más, va a tener en su refrigerador disponible la otra de la otra marca. Es difícil. O sea, suena bonito en el papel, pero en la práctica no es tan factible esto de cambiar la marca de vacuna con facilidad. También sabemos que es totalmente válido que hay colegas que prefieren ciertas marcas y no otras, ¿cierto? O hay países donde hay una pura marca. Entonces tampoco puedes hacer ese juego de cambiar de marcas. Perfecto, doctora. Y en el caso de un gatito que llega con toda la tecnología y es un gatito que se conoce que la madre no está vacunada, ¿también se aplican de 5 a 7 dosis? Es que las 5 a 7 dosis son en un contexto muy particular. No es en general para un gatito con tutores responsables o con un hogar temporal responsable. Estamos hablando de gatitos que están viviendo en una situación de albergue o refugio. Hay hacinamiento, hay un problema de bienestar animal de por medio, no se pueden cumplir a cabalidad los 5 pilares del bienestar animal. Hay problemas de manejo de temperatura, hay problemas de conflictos entre ellos, sociales, piramidales, jerárquicos, entonces se va juntando todo eso y es para esos gatitos, ¿ya? Y no tiene relación necesariamente con que la madre esté vacunada o no, porque recuerden que el gato adulto que nunca ha recibido una vacuna y especialmente que tiene un estilo de vida outdoor, por decirlo así, ya de adultos suele tener serología positiva a estos agentes. O sea, este gato ya se ha infectado con virus parvovirus de parleucopenia de campo, como se dice, con el virus herpes de campo, con calicivirus, con clamidófila de campo. Entonces, grados de anticuerpo tienen. El tema es que tal vez no van a estar hiperinmunizadas para dar tasas de anticuerpos hasta los 5 meses, pero no es tema. En general, el que la madre o no esté vacunada no es tan importante para decidir si ese gato necesita 5 vacunas, 7 vacunas o las 3 de siempre. ¿Ya? Los gatos que necesitan 5 o 7 vacunas son excepcionales, no es la norma. Son para gatos, como les digo, en ese tipo de contexto, de albergue, de refugio, pero lo importante es saber que eso es correcto y debe hacerse, porque a mí me ha pasado que viene un cliente muy ofuscado y que justamente el colega le dijo que estaba mal hecho haberle puesto 5 o 7 vacunas, que fue un exceso de vacuna. Y mucha gente incluso se basa en que, por ejemplo, le quisieron sacar plata. Y es al revés, porque cuando uno hace estas vacunaciones de 5 a 7 dosis, son vacunas que normalmente los laboratorios donan. ¿Ustedes creen que un albergue va a tener plata para tener vacunas dosis 5 a 7 para todos los gatitos del albergue? No, pues normalmente son gatitos que se van a regalar, son gatitos de escasos recursos, son gatitos de hogares multigato y normalmente esas vacunaciones tienen otro tipo de rol. Son vacunaciones que nunca se cobraron, no sé si me explico, son parte del manejo del criadero y para eso las distintas empresas, ustedes saben, regalan alimentos, regalan antiparasitarios, regalan vacunas, justamente para los gatitos de albergues y refugios buscando un mejor manejo de ellos, ¿cierto? Con lo que se llama el manejo compasivo, la convivencia responsable de esos gatitos. Entonces, normalmente no es un tema de sacarle plata al tutor, porque
Un gato con tutor responsable no recibe 7 No, dosis sí, de vacuna. Es para otro tipo de gato. No sé si me explico. sí, perfecto. Y cambiándonos totalmente de tipo de gato, si nos vamos a un gato que es estrictamente indoor, de departamento, que no sale ni siquiera al pasillo, como dice usted, ¿es necesario hacer el PCR para el virus de leucemia felina antes de vacunarlo? Ya, para vacunar un gato de virus de leucemia no se hace PCR, se hace ELISA o inmunocromatografía. Eso es lo que está recomendado internacionalmente. Si usted va a hacer un PCR, debe ser un PCR real time de ARN, no un PCR de ADN. Y se puede tomar de un hisopado de la boca también, ¿ya? No solamente de la sangre o de médula ósea, pero es una prueba común y corriente de inmunocromatografía o ELISA. Y lo que se indica internacionalmente es que se debiera siempre tener un test que sea negativo antes de partir con una dosis de vacuna de leucemia. Yo tengo muchos gatos, clientes comprados en criadero de razas muy bonitas que tienen virus de leucemia y han llegado justamente a mi consulta porque están graves, con anemia severa, con masa mediastinal, con glomerulopatía proteinúrica, es decir, no es un gato simplemente positivo, son gatos enfermos del virus de leucemia. Y son gatos que han costado caro y se han comprado en criadero y son gatos indoor. Entonces, a lo que quiero llegar de que el test de virus, de retrovirus, leucemia inmunodeficiencia, es un test obligatorio para todos los gatos del mundo. En un gato indoor normalmente se toma una vez en la vida, cuando son pequeños, antes de la vacuna obligatoria de leucemia. Y luego en la vida se repite si es que alguna vez hay signos compatibles, como una masa en abdomen, como una anemia severa, ese tipo de cosas. En cambio, en un gato que tiene acceso al exterior, ese test se repite una vez al año, especialmente en países de alta prevalencia, como ocurre en Centro y Sudamérica. Perfecto, doctora. En el caso de un paciente que tenga úlceras por herpes virus y contaminadas, en ese caso, ¿sí se puede usar doxiciclina oral? Nos preguntan. Sí, claro, sí. Se recomiendan para estas afecciones usar productos sistémicos, ¿cierto? Como es la doxiciclina oral, ¿ya? Ahora bien, mi pregunta es, ¿está usted seguro que el ojo está infectado? Porque me explico, si uno hace un hisopado y es un virus herpes va a estar lleno de neutrófilos. Y eso no quiere decir que haya infección bacteriana. Si hay infección bacteriana, van a haber bacterias en el citoplasma de los neutrófilos y macrófagos. Entonces, es fácil también cuando estos virus dañan la glándula lacrimal, se afecta la constitución de la película lagrimal precorneal, tal como ocurre en el distemper, y la gente de pronto cree que el perro con distemper tiene secreción purulenta en el ojo porque es verde, y no, es una película lagrimal precorneal que está haciendo una clínica de queratoconjuntivitis zika, y en el fondo eso verde que vemos es la fracción mucoide de la película lagrimal precorneal. No sé si me explico. Que un gato tenga secreciones verdes y muchos neutrófilos en sus frotis no quiere decir que tiene infección bacteriana secundaria. Entonces, tenemos que ser un poquito más cuidadosos con el uso de los antimicrobianos, pero si el gato tiene fiebre, si en el hemograma tiene neutrófilos tóxicos, cuerpos de Dole, desviación a la izquierda, si el gato tiene compromiso sistémico, si el gato está haciendo incluso una neumonía, por supuesto que hay que darle doxiciclina, por supuesto que sí. ¿Se fijan? Pero hay que tener cuidado con no abusar de los antimicrobianos. Perfecto, doctora. Doctora, preguntan también que, qué significan las siglas ARR en los esquemas de vacunación Sí, del triple felina. perfecto. Esa es una sigla que muchos en Chile usamos para las fichas y abreviar vacuna antirrábica. Es una abreviación muy nacional, que me disculpen los colegas de otros países tal vez, pero así solemos abreviar vacuna antirrábica, es VAC-ARR, cuando escribimos rápido o usamos siglas, pero eso es la vacuna antirrábica. Perfecto, doctora. Y para terminar, quisiera hacerle la última pregunta, que están preguntando cómo fue el manejo clínico de la paciente que usted nos comentó que tenía 21 años para Oh, la lograr la gatita del descongestión. día. La gata Sí, llamada gata. De gata hecho, llamada gata. sí, la gata ¿Y llamada gata. cómo, claro, y cómo se realizan los procedimientos de descongestión para pacientes que ya tienen una edad avanzada como ese paciente? Bueno, este gatito venía en mal estado, los huesos muy débil.
y muy difícil de manejar. Entonces, acá cada centro veterinario tiene distintas formas de acceder a ese paciente. En mi caso en particular, yo soy centro de medicina interna, no atiendo urgencias, no tenemos hospitalización 24 horas y nos interesa mucho el manejo compasivo, cat-friendly del paciente. Entonces, este gatito con alguna dificultad le dimos un cuarto de tableta de gabapentina. Entre tanto, cortamos las uñitas, lo abrigamos y le explicamos al cliente que cuando estuviera un poquito más tranquilo, le vamos a depilar el bracito, lo íbamos a canular, íbamos a tomar una muestra de sangre y vamos a empezar a nebulizar, vaporizar, limpiar secreciones y hacer un manejo sintomático esperando los resultados de laboratorio, y eso es lo que se hizo. Costó muchísimo poner una vía endovenosa, sus vías eran un hilo, una fluidoterapia de muy baja tasa para no hemodiluir, ¿cierto? No generar complicaciones. Y fíjate que el SDMA, perfil y hemograma salieron bastante bien. La gata estaba principalmente afectada por anorexia, debilidad y el complejo respiratorio. No está en crisis renal, ni hepática, ni tiroidea, nada de eso. Entonces, la verdad es que es un manejo suave, lento y buscando mejorar la calidad de vida, pero de un paciente que tiene muy baja condición nutricional, grasa y muscular, y es un paciente muy ancianito y débil, así que ahí hay complicaciones. Ahora me acuerdo, la gatita tiene una masa cervical de aspecto neoplásico, así que esa masa también puede tener impacto en su estado sanitario, pero mañana cuando vuelva la gatita o se converse con los clientes, vamos a ver qué decide la familia, porque la gatita en este minuto no está para un abordaje, por ejemplo, de toma de biopsia incisional o excisional de esa masita, no. La verdad es que llegó bastante malito hoy día. Nos sorprendió, de hecho, que llegara. Nosotros normalmente no atendemos urgencia, atendemos con horas tomadas, con semanas de anticipación. Esta gatita sí llegó de improviso y la verdad es que venía toda tapa de moco, era una costra ambulante, pero no se dejaba manipular. Entonces, difícil el manejo fair free con gabapentino trazodona ayuda mucho. Perfecto, doctora. Quiero agradecerle una vez más por habernos acompañado y enseñado nuevamente y brindarnos sus conocimientos con todo el cariño que la caracteriza a usted, doctora. Así que muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los colegas que se conectaron y felicidades a los ganadores también. Ay, qué bueno, felicidades a los ganadores, gracias MCD, gracias colegas. Muchas gracias Sebastián. Bueno, los dejo invitados cordialmente porque este ciclo, digamos, del mes del gato consta de 3 charlas para el próximo jueves a la misma hora, a las 8 de la noche, hora de Chile, 9 de la noche, hora de Buenos Aires. Bueno, y tenemos también conectados de Centroamérica, así que ahí que tienen que consultar los horarios de ustedes. Tenemos de Australia también que nos saludaron también por el chat. Y darles las gracias, como dijo Sebastián, por esta gran concurrencia y dejarlos invitados cordialmente para que nos reunamos el próximo jueves. A nombre de todos los compañeros que están acá, les doy muchas gracias y muy buenas noches.